soy escritor de ficción histórica. Eh, Me gusta tomar estos personajes, me gusta descubrir quiénes son, más allá de su vida pública, y al final entendiendo quiénes son estos personajes grandes de la historia de México, podemos explicar precisamente cómo llegamos hasta aquí. Creo que, sobre todo antes de su vida pública, en el caso específico de Emiliano Zapata, cómo era antes de la revolución, cómo era en lo cotidiano, en lo privado, a mí me encanta porque siento que es así como nos relacionamos con nuestros héroes. Porque a veces los tenemos las estatuas y tenemos las estampitas y todo, y se ven como lejanos, como, pues ahí está la pintura, pero pues realmente no sentimos ninguna conexión. Cuando ya vemos al héroe cotidiano, al que se levanta temprano y toma café, al que tiene conflicto con algunas decisiones que tiene que tomar, esos son los personajes con los que sentimos una conexión de decir, pues me identifico con este Emiliano Zapata, me identifico con este Porfirio Díaz, o a lo mejor Porfirio no era tan malo como me contaron, y empezamos a tener una opinión sobre la historia. Y cuando uno tiene una opinión sobre la historia ya no es decir, este es héroe o este es villano porque me lo dijo mi maestra de primaria. Ya yo tomé la decisión de decir, este es un héroe para mí. Pues empiezo buscando todo lo que haya de ficción histórica del personaje. Puede ser novela, puede ser una película, puede ser una serie, para saber qué han hecho otros con el personaje que puedo aportar yo. También eso me ayuda un poco a entender, bueno, a bajar una primera cronología de lo que voy a contar. Luego ya hago una investigación en ensayos de pues, gente que ya estudió al personaje y que me ayuda ya a definir un poco más esa cronología eh, o escaleta, y luego pues ya voy al archivo. El archivo para mí siempre es lo último porque tengo que saber qué voy a buscar. No me voy a llegar al archivo y decir, voy a escribir de Emiliano Zapata a ver qué tienen y que me saquen un montón de cosas que realmente no voy a entender el contexto. A partir de ahí creo un personaje lo más real o lo más apegado a la parte histórica, y pues para mí lo complicado ya en ese punto es darle voz, porque tiene que hablar en primera persona, tiene una forma muy particular de ser, entonces ya hacerlo vivir, y es cuando ya aparece la vocecita en mi cabeza que me va a acompañar durante un año, como si hubiera otra personalidad con la que tengo que vivir mientras estoy escribiendo, y pues apegarme ya a la investigación, a mi escaleta, y escribo mucho a mano, me gusta ese proceso. Por un lado porque pues el cuaderno no tiene internet, entonces no tengo distracciones, y por el otro lado porque me siento que parte de mi proceso creativo es cuando estás escribiendo tachas cosas, mueves, pones flechas, escribes en los márgenes, entonces toda esa parte de que te están surgiendo muchas ideas, lo puedes poner ahí en lugar, y eso no puede ser un documento de Word. Y al momento de pasar eso a la computadora es como mi primera reescritura. Entonces, y está bonito escribir a mano, es un buen ejercicio. Y luego viene la parte de que terminé el libro y ya entro en un proceso de duelo porque ya no está la vocecita en mi cabeza, y es trabajar con mi editora, Fernanda, que es extraordinaria, esto manuscrito para que ya pueda estar el texto final que tienen en las manos. Sí, y yo creo que lo estamos viendo. Ya hay maestros que pueden salirse que ya lo hacen, se salen de sus textos de escuela y entonces te platican la historia porque lo vieron en un documental o en una serie, porque leyeron mi libro. Y esa parte que podemos ya cuestionar a la historia, creo que la va enriqueciendo. Ya no es la historia de esos 50 años donde de repente decías algo que no debías, por ejemplo, de Benito Juárez, y te caía gobernación. Ya podemos tener esa oportunidad de hablar. Yo no hubiera podido escribir mis libros hace 50 años, me hubieran metido a la cárcel. Y lo padre es que sí, sí lo estamos viendo, estamos ya cuestionando estos heroísmos, estamos ya viendo que los buenos no son siempre tan buenos y los malos no son siempre tan malos. Y ya está formando parte de la conversación, sobre todo la conversación digital, entonces pues espero que se cambie la forma en cómo vemos la historia, al menos durante los próximos años.
Bueno, yo creo que sí estamos viendo esos cambios y precisamente de la parte de la sociedad, ahora que tenemos las redes y que tenemos ya diferentes plataformas donde todos podemos levantar la voz, estamos viendo que la gente que menos esperamos es la que se está volviendo viral para bien o para mal. Entonces, pues el individuo común es el que ya está transformando la sociedad. Ahora, ¿de quién se va a escribir en 100 años? Pues al final pues siguen estando estos grandes nombres. Se van a escribir, me imagino, novelas sobre los que ahora son presidente o expresidentes o algún artista. Entonces siguen estando estas grandes personalidades que van a formar parte de la historia, pero en este momento específico yo creo que el ciudadano común es el que está transformando al país. Pues yo creo que la fuerza de México está en su cultura. Creo que siempre se ha dicho, incluso desde el siglo XIX, con todas estas batallas interminables, de alguna forma salimos bien librados a pesar de todo. Es que uno ve de ahorita la historia de México y no sabemos cómo sobrevivimos y cómo llegamos hasta aquí, porque si algo podía salir mal, salía mal, pero a través de la cultura, a través del esfuerzo, pues siempre nos levantamos y seguimos adelante. Y siempre hemos tenido un sentido impresionante de dignidad como mexicanos que nos ha también sacado adelante y nos ha hecho levantar la voz cuando es necesario. Eh, Algo que esté cayendo, pues creo que está cayendo un poco la forma en cómo nos suena feo, pero adoctrinado. La historia es el mejor ejemplo. Durante muchísimos años lo único que sabíamos era historia oficial, porque era lo que nos decían en la escuela. Y que ahora que se permita hablar de historia, que haya documentales, que haya muchos extranjeros hablando de nuestra historia y nosotros mismos, permite que empecemos a romper ese tipo de estructuras de pensamiento y que realmente podamos cuestionar nuestro pasado. Y en la medida que entendamos nuestro pasado y que seamos nosotros quien lo investigue, quien lo averigüe, quien decida cómo fue, vamos a tener un mejor rumbo hacia el futuro. Pues espero que no. Justo esa frase, bueno, esa carta que realmente pues la escribí yo, realmente no es una frase real de Agustín Iturbide, era una reflexión él está viviendo, bueno, vivió una guerra civil que fue la independencia, el siglo XIX va a vivir guerras similares, realmente la única forma en la que puede cambiar México es a través de la pólvora. Yo creo que no, pero así nuestra historia nos demuestra lo contrario y espero que algún día podamos ya hacer una transformación que no incluya matar a alguien más, pero bueno, somos un pueblo muy extraño en ese sentido. Sí, hay un proceso, hay un momento cuando terminas el libro que de repente esa voz en tu cabeza se calla, o sea, ya el personaje ya no está ahí. Y sí, al menos en mi caso, y he platicado con otros escritores que les pasa lo mismo, hay un proceso de duelo de alguien con el que conviviste todos los días, que platicabas, que para ti era una persona muy viva, de repente ya no está ahí, entonces sí de veras un proceso de duelo ya, como el personaje ya no está, entonces sí, estoy varios días medio tristeando, que me deja descansar también el manuscrito. Que le den oportunidad a la ficción histórica. Ahorita se está haciendo mucho en México, entonces está increíble. Y pues nada, si tienen alguna cosa, pues ya estoy en mis redes sociales, entonces podemos platicar de mis libros de historia y yo estoy abierto a cualquier cosa.